SER Podcast. Coordenada 25, con Pablo Tallón. Andrea Ricci, buenas noches. Buenas noches, Pablo. Oye, hoy vamos a hablar de un polémico plan del Departamento de Estado de Estados Unidos que básicamente consiste en regar de dinero a organizaciones europeas impulsadas por la sociedad civil. Esto preocupa a Alemania y habrá quien diga, qué bonito, qué gesto para potenciar el tejido social. No, Andrea, porque aquí la cosa es que Trump podría estar utilizando esto para que se beneficien grupos cercanos al partido ultraderechista Alternativa para Alemania, en el caso para Alemania. ¿Cuál es el objetivo de este plan? Sí, el objetivo oficial es desarrollar vínculos civilizatorios con Europa y promover la resiliencia democrática en Europa. Eso es lo que dicen, ¿no? Y argumentan que en Europa nos hemos ido alejando de los valores tradicionales de nuestra civilización compartida y que estamos debilitando nuestra democracia porque estamos cediendo poder a organizaciones supranacionales, tecnocráticas que no responden a la soberanía popular y porque también, dicen ellos, que estamos ejerciendo una censura sobre la libre expresión de las personas y de los ciudadanos que tienen idea de ultraderecha. Esto es el argumento oficial. Por la libertad y por la democracia, digamos. Eso es. Ahora, ¿cuál es el objetivo real? El objetivo real es obviamente contribuir al arraigo de movimientos y de fuerzas que puedan ser afines al pensamiento trumpista aquí en Europa. Y si me permites, añadiré, además del análisis, también un comentario. Claro. Me parece un ejercicio de hipocresía extraordinario, ¿no? Realmente un rostro de hormigón armado desde una administración como la trumpista, sostener que quieren actuar para apoyar la resiliencia democrática en Europa cuando el presidente es el responsable de un asalto físico contra las instituciones de aquel país. El asalto al Capitolio. El asalto al Capitolio de 2001, cuando no reconoció, sin tener ninguna prueba, ser un resultado de las elecciones, y cuando yo creo que esta misma noche, que se va a dirigir a la sociedad estadounidense con un discurso, creo que va a salir con un argumentario que va a ser una operación de profunda erosión de la democracia. Con lo cual es una hipocresía extraordinaria que desde Estados Unidos presenten todo este programa con este envoltorio de defensa de la democracia. Ahora seguimos con este plan para efectivamente financiar a organizaciones, pero has citado el discurso que dará sobre las 3 horas española. ¿Qué esperas de este discurso? Porque dices, yo creo que va a ser incendiario. Sí. ¿Qué sospechas? Yo creo que tratará de ir construyendo un argumentario para debilitar la pulcritud del proceso electoral de las elecciones de midterms que están previstas para noviembre. Pero el gobierno es suyo. El gobierno es suyo, pero el sistema electoral es muy sólido. La democracia estadounidense, aunque haya sufrido importantes andanadas en los últimos compases, es una democracia con gran historia, con contrapesos, con instituciones, y las elecciones en concreto no están bajo el control directo del Poder Ejecutivo federal, ¿no? Están los estados, etcétera, etcétera. Es muy descentralizado Estados Unidos. Efectivamente. Y entonces yo creo que aquí este discurso va a ser un intento de construir un argumentario para proceder a meter mano en este sistema. Veremos qué dice. Naturalmente yo no dispongo del texto, pero todo lo que no te ha llamado Trump para consensuar. pero lo que he ido entendiendo a lo largo de las últimas horas es que irá por ahí, es preocupante. Pues veremos, lo analizaremos, este preocupante a priori mensaje que va a dar Trump. Quien ya está preocupado es Alemania, por lo que decíamos, porque tiene elecciones regionales en septiembre y tú decías, es que está regando con dinero organizaciones afines a Alternativa para Alemania. Efectivamente, están muy preocupados y por ello el canciller alemán se refirió a este asunto ayer con un tono muy serio. Tienen
como bien dices, elecciones regionales en septiembre, en Sajonia-Anhalt, en Mecklemburgo-Pomerania y en Berlín, digamos, en el oriente del país, en donde alternativa para Alemania es especialmente fuerte. Hay que tener en cuenta que en todo el país ya es la formación con la mayor intención de voto. Esto ya asusta. ¿Directa o incluso con cocina? Con cocina. Entonces sale alrededor de un 28%. Es una barbaridad. A nivel nacional, la media de los sondeos publicados en los últimos días y semanas. Para hacerse una idea, la CDU está en el 22% y los socialdemócratas alrededor del 12%. Es decir, 1 de cada 4 alemanes votando extrema derecha, insistimos, en Alemania. En Alemania, exactamente. Entonces, el escenario es preocupante. Por ello, desde luego, Merz, que además tiene una posición de debilidad personal bastante acentuada, está extraordinariamente alerta por este programa que plantea una amenaza bastante considerable, sobre todo si se tiene en cuenta que Estados Unidos, bajo Trump, ya ha maniobrado para interferir en ese país. Pero esto en teoría es ilegal, ¿no? Es decir, un país externo no puede financiar un partido de otro territorio, en este caso de Alemania. Claro, ahí intervienen las legislaciones de cada país porque cada uno tiene la suya. El problema es que aunque la legislación local sea el caso de Alemania, de Francia, de Italia o de España, porque este programa es abierto, no tiene... Aquí también podría pasar, ¿eh? Sí, no tiene límites territoriales a priori, ¿no? Es un programa en el cual quien lo desea pueda presentar una solicitud que será examinada por el Departamento de Estado, que luego repartirá el dinero a disposición. Lo que quiero decir es que incluso si las legislaciones nacionales impiden y por lo tanto podrían intervenir para bloquear este flujo de dinero, hay claramente vías, ¿no?, para sortear incluso mecanismos de prohibición de interferencia política directa, que es evidentemente el apoyo a organizaciones del ámbito de las sociedades civiles, etc. Y es un terreno muy complicado de gestionar. Y te hago un ejemplo que creo que es ilustrativo. Vale. En el este de Europa, sí, empezando por Rusia, pasando por Hungría y también en países latinoamericanos, en los últimos años se han ido aprobando leyes conocidas como las leyes de agentes extranjeros, vale, que básicamente han sido mecanismos para amordazar la sociedad civil, utilizando como herramienta la idea de que si organizaciones de la sociedad civil recibían dinero del exterior y en concreto de Occidente, pues ya eran agentes extranjeros y por lo tanto venían estranguladas, ¿no? Entonces, esa reacción fue una manera de debilitar o destruir el pluralismo de esas sociedades. Claro, en las nuestras no queremos llegar ahí. No podemos llegar ahí. Entonces, se nos viene un desafío importante porque evidentemente no queremos interferencia política. Entonces, tal vez en algunos países ya haya o se pueden elaborar legislaciones que impidan que un partido reciba directamente dinero desde Estados Unidos, pero Estados Unidos puede ofrecer este dinero a pues, think tanks, organizaciones no gubernamentales, etcétera, que alimenten ciertas ideas, ciertos discursos que vienen bien a aquellos partidos. Y bloquear esto es muy difícil si quieres preservar la salud democrática de tu sociedad. Si esto no se frena, ¿tú ves plausible una Europa donde el movimiento MAGA empiece a arraigar? Bueno, este es el gran interrogante que tenemos por delante. Esa es la intención de los trumpistas, es su objetivo. No obstante, creo que debemos observar que de momento, por lo menos, el tiro les está saliendo por la culata. ¿Sí? Sí, porque ¿qué vemos en Europa? Vemos un fuerte auge de fuerzas nacionalpopulistas. Pero esto creo que no nos debe desorientar, porque es un auge que no es directamente positivo para el trumpismo. ¿Por qué? Porque el trumpismo está siendo tan extremo y además tan agresivo con Europa que ha forzado un alejamiento de estos movimientos nacionalpopulistas europeos del trumpismo. Esto es una consecuencia en cierta medida inevitable porque los nacionalistas en el fondo
nunca van a poder llegarse bien, aunque tengan cierta coherencia ideológica en algunos aspectos, en una visión retrógrada de la sociedad o en una visión migratoria absolutamente restrictiva, etc. Aunque tengan esos comunes denominadores, obviamente el interés nacional es de por sí un elemento que conduce al choque y la fricción. Y Trump, con su actitud agresiva, abusiva, absolutamente matonil, ha espoleado el alejamiento de las fuerzas de ultraderecha europeas de su proyecto, porque esas fuerzas se dan perfectamente cuenta que el trumpismo es incomestible en Europa. Básicamente rechazo es total, ¿no? Es decir, ¿este dinero es para plantar semillas de una extrema derecha más alineada con el trumpismo? Claro, yo creo que es parte de una estrategia que pretende mantener vivo, eficaz y productivo el lazo entre el movimiento de derecha extrema estadounidense y lo que hay en Europa. De momento no les está saliendo bien, por los motivos que he tratado de explicar antes, y este programa es una palanca para tratar de conseguir ese objetivo estratégico que de momento no está funcionando. Parece una paradoja, porque la ultraderecha va muy bien en Europa, pero realmente es una ultraderecha, lo hemos visto hasta con Meloni, sí, que durante bastante tiempo ha tratado de ser muy afín, muy cercana al trumpismo. No le ha quedado más remedio que tener que alejarse, porque el abuso procedente de Washington era intolerable y se daba cuenta que no podía sostener ni un minuto más una posición de cercanía. Y en Francia es interesante notar que el lepenismo desde muy pronto ha estado muy tibio, muy frío y bastante distante del trumpismo. Y este fenómeno se está replicando y desde Washington quieren intentar mejorar. No es el único objetivo de todo esto, pero es uno. ¿Cuál es el otro? Pues el otro es sustancialmente reventar la Unión Europea. Esto salía en su documento de estrategia de seguridad nacional. Efectivamente estaba declarado de forma explícita en ese documento publicado a finales de 2025 y allí se sostenía que Estados Unidos proyectaba cultivar la resistencia a la Unión Europea. El argumentario es siempre ese, que la Unión Europea es una entidad supranacional, carente de verdadera legitimación democrática, que además es una maquinaria burocrática que entorpece el libre emprendimiento, etcétera, etcétera. Una sarta de argumentos que se sostienen muy poco o nada. La realidad, de nuevo, ¿cuál es? Es otra. La realidad es que la Unión Europea es claramente el principal actor que puede poner coto a los desmanes de cierto tecnocapitalismo abusivo que, en passant, es sostenedor del trumpismo. Y entonces el trumpismo quiere impedir que la Unión Europea, en este aspecto, así como en otros, pueda representar un freno a aquel proyecto y que pueda representar además una alternativa, un polo coagulador de una propuesta de mundo diferente. Y nosotros, con todas las dificultades que tenemos, somos los que estamos mejor posicionados, porque no dejamos de ser 450 millones de personas, sociedades relativamente prósperas, democráticas, ya con mecanismos de cooperación, y si uno mira el panorama mundial, ¿quién puede tener una opción? Pues somos nosotros, ¿no? Y entonces hay una voluntad de reventarnos. ¿Y cuál es el mecanismo más inteligente para conseguirlo? Pues es alimentar dentro del seno de nuestras sociedades fuerzas que son contrarias al proyecto de integración y al avance de la integración, que es el mecanismo indispensable para que la UE pueda hacer esas cosas. Me decías antes, Meloni ya no es tan próxima a Trump, la extrema derecha de Le Pen nunca lo ha sido. Una vez caído Orbán, ¿no le queda ningún aliado para conseguir ese objetivo a Trump en Europa ahora mismo? Está en dificultad. Orbán era muy importante. Era muy importante porque pese a que Hungría no es un país de gran peso, ni demográfico, ni económico, ni territorial, sin embargo, Orbán a lo largo de muchos años había sido un operador político muy hábil y era alguien que ofrecía mucho a sus socios, tanto el trumpismo como, por supuesto, Rusia. Y es una pérdida de peso. Por lo tanto, sí, yo creo que el trumpismo está ahora mismo en dificultad en Europa porque no tiene grandes apoyos. Y creo que en parte
tomar esa iniciativa ahora. Habrá que ver cómo se desarrolla, con cuánta fuerza, qué capacidad de penetración tendrá, pero es en parte una respuesta a esta pérdida de apoyos, ¿no? Europa, me decías, ¿tiene potencial para ejercer de alternativa a este modelo de la extrema derecha de Donald Trump? ¿Está ejerciendo como debería ejercer? ¿Tiene más potencialidad de la que está enseñando en esta legislatura? Sí, tiene muchísima más. Y no estamos haciendo todo lo que se puede por múltiples motivos, en parte porque hemos sufrido el freno de estas fuerzas, por lo menos hasta que Orbán estuvo allí con sus famosos vetos que muchas veces han ralentizado, han obligado a buscar rutas alternativas, pero muchas otras veces no por nacionalismo espantoso, sino por pequeños intereses nacionales. Y lo hemos visto, por ejemplo, con las fricciones que hubo entre Francia y Alemania para desarrollar un avión de combate de nueva generación, europeo, que nos ayude a tener una alternativa, gracias a la cual no tengamos que depender de Lockheed Martin, de Estados Unidos, vamos, de la industria de los F-35 y de sus sucesores. Con lo cual, son solo algunos ejemplos, ¿no?, sobre dificultades que hemos tenido que nos han impedido avanzar como habría sido posible con una mayor armonía y convergencia política. No obstante, creo que no hay que ser catastrofista, no hay motivo para serlo, se han conseguido grandes cosas y una de ellas, que me parece bastante notable, es la manera en la que los europeos han logrado sobreponerse a la espantada de Estados Unidos en el apoyo a Ucrania. Sí. Han conseguido cerrar filas, proporcionar apoyo, sobre todo financiero, pero no solo a Ucrania, y Ucrania, por sus propios méritos, ha conseguido mejorar incluso su defensa frente a la agresión de Rusia desde que Estados Unidos ha retirado la ayuda que Biden proporcionaba y Trump no. Trump ahora solo vende cosas y claro, es distinto, ¿no? Pero esto no puede ser contraproducente porque efectivamente Alemania está invirtiendo muchísimo en defensa, Francia lo está haciendo, pero ambos países han dicho la contrapartida es que hay que recortar de otros presupuestos, políticas sociales. No puede ser que ahí se aproveche la extrema derecha del malestar que generen estos recortes que tendrán que llegar sí o sí. Sí, ese es un reto enorme. Yo creo que todos los líderes del continente son conscientes de ellos y si las políticas para dotarse de una capacidad de defensa propia para superar la dependencia que los europeos tenemos de Estados Unidos en este sector, así como en el tecnológico, comportara llevara a unos recortes sociales significativos, sería un desastre. Sería un desastre. Entonces, esto hay que cuidarlo y hay que evidentemente conseguir hacerlo uno sin que se produzca lo otro. Ya. Y esto pasa por muchas vías, entre ellas, a mi juicio, por emisiones de deuda conjunta que permitan financiar lo que es necesario hacer para que los europeos podamos defender nuestro modelo, dentro de lo cual también está la cohesión social, está nuestra interpretación de la democracia, de las libertades, no aquella retrógrada que nos viene de allá, no esa democracia erosionada que plantean ellos, no ese modelo brutal y sin atención a la cohesión social. Nuestro modelo lo debemos defender nosotros. Si no somos capaces de defenderlo, entonces podremos tener un problema en el futuro. Esto tiene un coste. Durante mucho tiempo no hemos invertido como para ser autónomos en defensa. Ahora toca hacer ese esfuerzo, pero hay que conseguir hacerlo sin tocar la dimensión social. Claro, estamos hablando de la injerencia de Estados Unidos, una injerencia que se hace a cara descubierta. Queremos aliados que se puedan defender para que ningún adversario tenga la tentación de poner a prueba nuestra fuerza colectiva. Por eso no queremos que nuestros aliados se vean encadenados a la culpa y la vergüenza. Queremos aliados que estén orgullosos de su cultura. Esto es G-Day Vance en la conferencia de Múnich, pero es que después tenemos otras potencias que también están intentando esta injerencia. Hablamos de Rusia, hablamos de China. Y podemos empezar por la primera, por la de Putin, porque la Unión Europea, el Reino Unido han sancionado a oficiales de la inteligencia militar, a hackers, a empresas rusas por haber ejecutado una campaña de ciberespionaje que intentaba precisamente socavar a gobiernos europeos. Eso es. Es decir, hay una guerra que no estamos viendo, que es una guerra de inteligencia, una guerra soterrada tecnológica para debilitarnos.
Eso es. Estamos en medio de una pinza, ¿no? Hemos conversado acerca de los intentos estadounidenses de interferir, en el fondo, en nuestra vida democrática, condicionarla, manipularla. Y desde el otro lado, desde Rusia, tenemos intentos también serios, graves y problemáticos que se conducen y se desarrollan y se despliegan de otra manera. Has mencionado este episodio serio, hace pocos días conocido, que ha derivado en algunas sanciones y que en sustancia es la exposición pública de toda una campaña de acción de ataque en el dominio ciber, tanto en el sentido de espionaje, que bueno, pues eso lo hacen todos, ¿no? Lo hacen todos los estados, pero también con acciones que son claramente, en cambio, de sabotaje, ¿no? Porque, por ejemplo, dentro de lo que ha aflorado, había acciones para tener como objetivos infraestructuras públicas, en el caso de Polonia, por ejemplo, centrales energéticas, sistemas de calefacción, etcétera, que evidentemente es parte de un plan mucho más amplio que hemos ido viendo y entendiendo el contorno, el perfil que procede de Rusia y que pretende agitarnos, alborotarnos, ¿no? Para condicionar la conformación de nuestra voluntad democrática. Claro, esto me liga con lo que decíamos antes. Cuando España dice yo invierto en seguridad, que no es lo mismo que invertir en armas, entiendo que también hay que gastar muchísimo dinero en protegernos de estas injerencias cibernéticas. Por supuesto, porque hoy el dominio tecnológico es un dominio fundamental de la seguridad de los países y, por lo tanto, como decíamos antes, de la protección del modelo de vida común de los países. Es conocido la tierra, el mar, el aire, el espacio, pero el ciber y la tecnología que está subyacente a todo, cada vez más desarrollada, cada vez más asombrosa, genera nuevas posibilidades, ¿no? Nuevas posibilidades de dañar a los demás, por lo cual debemos defendernos. Por lo tanto, claro que sí, tienes toda la razón, que dentro del esfuerzo para dotarnos de una capacidad de defensa, tiene que estar también un esfuerzo en el orden de la ciberdefensa y de capacidad tecnológica que nos permitan evitar digamos, ataques que no vienen por misiles, no vienen por tanques y que pueden ser muy peligrosos. Máxime cuando asistimos hoy al desarrollo de plataformas de inteligencia artificial cada vez más sofisticadas, cuyas capacidades reales yo desconozco, pero observo que algunas de ellas parecen tener cualidades como para hallar debilidades en los sistemas. En concreto, modelos de Anthropic han generado un cierto grado de alerta. Este es un modelo de Estados Unidos que de momento solo se usa con fines militares, digamos, ¿no? O internos, por lo menos. Sí, exacto. Es un modelo de una empresa estadounidense que se ha, digamos, dado cuenta ella misma de las capacidades extremas que tienen estos modelos para encontrar, digamos, agujeros en los sistemas. Por ejemplo, bancos podrían entrar. Por ejemplo, podría hacer potencialmente caer el sistema financiero, los sistemas de pago, y podemos imaginarnos qué tipo de colapso genera esto en las sociedades modernas, ¿no? Y entonces, pues esto ha generado una alerta. La administración Trump ha decidido que este modelo no debía ser puesto a disposición de extranjeros, etcétera, etcétera. Y yo desconozco cuál es el potencial de ese modelo en concreto, si es verdad que lo es tanto, pero observo que en esta fase de evolución la atención que debemos prestar al potencial riesgo que nos deriva de las capacidades tecnológicas es enorme y tenemos que defendernos y tenemos que saber que Rusia lleva muchos años empleando estos medios mientras usa los militares contra Ucrania, igual que lo hizo antes contra Georgia, usa medios digitales, redes sociales, inteligencia artificial para golpearnos de distinta manera, para manipular la forma de pensar de nuestras sociedades, para generar alboroto, para sembrar discordia. Nos queda poco tiempo, pero claro, sí quería hacer una pincelada de China. Se nos queda un minutito, pero China, ese país que decíamos, cuidado con los Huawei, cuidado con el espionaje, cuidado con los productos, pero que estamos yendo a buscar, que cada vez colabora más con Europa. ¿En qué punto está China?
Yo creo que hay que reconocer que China está en un punto diferente con respecto a Estados Unidos y Rusia. Desde luego, a diferencia de Rusia, no está, digamos, tratando de alborotar nuestras sociedades con esas acciones de sabotaje, con corte de cables submarinos, con acciones contra infraestructuras civiles, como comentábamos antes. China no está ahí. Ahora, sería una ingenuidad enorme pensar que China no tiene un interés y que no está actuando para proyectar influencia dentro de Europa, con distintos objetivos. Pero el fundamental es un deseo de evitar que, pues que nos convirtamos en una entidad realmente muy integrada y por lo tanto muy competitiva. Si quieren que la Unión Europea sea un polo, porque esto les ayuda a su juicio a tener un espacio de oxigenación en un mundo en donde están afrontando pues una competición difícil con Estados Unidos. Pero tampoco quieren que seamos muy exitosos. Y hacen muchas cosas. Por ejemplo, invierten mucho en un país como Hungría, que es significativo, una voluntad de evitar que nos podemos integrar mucho, y también hacen algunas campañas de manipulación en redes. Pues qué difícil la geopolítica. Quieres amigos, quieres que le vaya bien a los amigos, pero tampoco que no les vayan demasiado. Muy complicado todo. Andrea Ricci, gracias por explicarlo tan fácil. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.